Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Ahora, evidentemente, seguimos un poquito de vacaciones, y lo prometido es deuda. Vamos a ir haciendo programas sueltos a medida que van saliendo los recorridos de las grandes vueltas. Alguna entrevista, como la de Machín que hicimos el otro día. Y hoy toca recorrido del Giro de Italia. Ya tocará, también la semana que viene, el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Y ya con esto nos iremos de vacaciones navideñas y encararemos un poquito lo que está por venir en la próxima temporada. El Giro de Italia, que fue presentado esta misma semana, el pasado lunes 1 de diciembre, y que presenta diferentes novedades. Enseguida vamos a entrar a ello con un invitado de lujo, un habitual, sin duda, de Escapa Podcast, como Alberto Marcos, que con él vamos a mirar al detalle este Giro de Italia 26, que bueno, hay opiniones de todo tipo. Alberto Marcos, muy buenas, ¿cómo estás, crack? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Bueno, feliz Navidad. Espera, aquí tenemos. Es que digo, estoy probando los efectos. Muy guapo, Nunca me han dado un aplauso tan grande. Totalmente, pero suena un poco. Espera, le he bajado el volumen, a ver. Ahora, a ver si suena un poquito más. A ver. Ahora. Ahí más suave. Más suavecito, ahí que si no estábamos. Ni se te escuchaba. Los aplausos eran, vamos, como si te hubieran dado un Oscar. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. No, digo que feliz Navidad si se dicen ya esas cosas o no lo sé, pero bueno. Igualmente, tío, porque creo que sí, está bien que lo digas, porque este podcast normalmente mucha gente después también lo escucha en fiestas, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucho tiempo para ir escuchando, evidentemente, este podcast, el de la vuelta que vendrá, porque estamos aún lejos de todo ello. Pero bueno, está bien, ¿no, Alberto? Que se vayan presentando los recorridos, es una etapa chula, ¿no? Sí, es un poco también la rutina de cada año, ¿no? Que nos toca por estas fechas y es un poco la forma de ponernos un poco los dientes largos también, ¿no? De ahora que no tenemos competición, pues el imaginarnos qué va a pasar dentro de unos meses, ¿no? Momento de pegar palos, ¿no? A los organizadores, como siempre, porque esto no me gusta, tal. Pues bueno, es un poco lo de cada año. Totalmente. Ahora te voy a preguntar antes de entrar etapa a etapa, ¿no? Un gran titular, pero también te quiero preguntar por aquellas declaraciones, tú que además estás muy vinculado a la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Con el podcast oficial, esas declaraciones de Pogačar, que yo creo que las hizo un poco inocentemente, pobrecito. Yo sinceramente, no es por justificarlo, pero creo que no tuvo mala intención de decir, porque le preguntaron por el calendario de la Vuelta Ciclista a España si iba a estar, y yo creo que él, sinceramente, lo ve difícil con el tema del Mundial, que para él es un gran objetivo, y otras clásicas también, porque está claro que en los últimos años Canadá para él es un objetivo de temporada importante, ¿no? Entonces yo creo que él ve ahí ciertas complicaciones a nivel de calendario y tiene dudas, ¿no? Y ahora supongo en estos días estarán acabando, ¿no? Entiendo, de gestionar, por lo que nos dijo Machín aquí, en estos días se iba a decidir definitivamente el calendario de Pogačar. Y claro, él dice aquello de, bueno, si cambiaran el Giro por la Vuelta y tienen aquí y tal, quizá podría ir más. Bueno, claro, él miró, fue una respuesta inocente. Esto creo que no ha sentado nada bien al Giro, y el Giro ya el otro día le dijo, no vamos a cambiar ningún tipo de calendario para Pogačar. Esto es lo que hay. Y han sido unas declaraciones que también han recibido algún tipo de crítica un poco en el entorno ciclista por parte de Pogačar, como que parece que desprecia la Vuelta. Alberto, ¿qué opinas sobre ello? Yo estoy un poco contigo, que fue algo casi como informal, ¿no? O de decir, bueno, una idea que lanzas al aire, pero no creo que ni que fuera una propuesta real, ni que no creo que fuera algo formal de decir, oye, por favor, cámbienme las fechas, porque es que si no voy a poder ir a la Vuelta nunca, ¿no? Que es un poco, pues, una idea y creo que al final, oye, ya estamos en un calendario en el que cada grande ha encontrado su fecha, ha encontrado su sitio en el calendario, ¿no? Que por suerte creo que hemos acabado del baile de fechas que tenía la Vuelta muchas veces en años anteriores, ¿no? De si la encajamos por aquí, por allá, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos un ecosistema creado. Creo que funciona bien. Dentro de lo que decía Tadej, ¿no? Eran un poco las limitaciones climatológicas de cada carrera, ¿no? Pero claro, es que ¿y qué hacemos? También quitamos el Tour de julio porque hace mucho calor. Es que es muy complicado. Es que esto también es lo de siempre, ¿no? Esto se corre al aire libre, se corren unas horas, además, que son muy malas para la práctica del deporte, porque la hora del ciclismo
por tradición, es la peor en verano, ¿no? Porque es cuando más calor hace. Muchísima, es un drama. Claro. O sea, sí, esto se ha hablado mucho, de que si el cambio climático, esto se ha comentado en la UCI, etcétera, si sigue aumentando la temperatura, como parece que está siendo, no nos vamos a meter ahí porque saldremos esquilados, pero simplemente si sigue aumentando la temperatura, pues que, oye, se está barajando pues que las carreras empiecen más pronto y que acaben antes. Total. Sí, pero ahora mismo es cuando te dicen no salgas a la calle porque hace mucho calor que te va a dar un chungo, pues ellos son los que cuando están ahí en pleno esfuerzo, ¿no? Subiendo puertos imposibles. Pero bueno, ya te digo que yo estoy un poco contigo, ¿no? Creo que fue una declaración un poco inocente, una idea que a lo mejor tenía en la cabeza y bueno, habrá algún año en el que a lo mejor el Mundial no le cuadre tanto o decida no ir y pueda reconfigurar un poco su calendario para ir a la vuelta, porque, bueno, también esto se trata de sacrificar un poco y configurar tu calendario en función de lo que te convenga. Y algún año, si él quiere realmente ganar las 3 grandes, pues tendrá que sacrificar o el Mundial Totalmente. O lo que sea de final de temporada para estar en la vuelta, ¿no? Sí. No tiene pinta que en el 2026 vaya a estar, creo. No, parece que no. Parece que no. Es verdad que hay mucha gente que esto le sorprende, ¿no? Y lo puedo entender, pero bueno, más explicación que la que acabas de dar tú creo que es la mejor. Bueno, vamos con el Giro de Italia, vamos etapa a etapa, que se presentó en la tarde del pasado lunes en el Auditorio Parco de la Música Ennio Morricone de Roma, una ciudad eterna, preciosa, por cierto, los que hemos estado ahí yo creo que lo podemos decir, por 4º año consecutivo ahí. La Grande Partenza será en Bulgaria, país que acoge por primera vez una salida de la Corsa Rosa. Van a estar ahí 3 etapas, las 3 primeras. Mucha montaña, poca crono para un recorrido moderno, eso sí, con vistas al pasado, que evidentemente se tiene que analizar. 3.459 kilómetros, más de 49.000 metros de desnivel. Esos son los números totales que componen el recorrido de esta edición 109 del Giro de Italia, que como digo, sale de Bulgaria. Después de las 3 primeras etapas, que incluyen un final en la capital de Sofía, la caravana rosa atravesará el país de la bota de sur a norte, esta vez, con incursiones montañosas en los Abruzos, en los Alpes, con un pequeño paso por Suiza, y los Dolomitas. Milán, final de la 15ª etapa, regresa al Giro tras 4 años de ausencia, mientras que la última etapa será en Roma, como decimos, por 4ª edición consecutiva. Dicho esto, vamos con la etapa número 1. Bueno, no, primera pregunta, ¿te mola esto de que vuelva a salir desde Bulgaria? Bueno, yo creo que es que esto ya, nos guste o no, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Que las 3 grandes se expanden y esto es así cada año, o un año sí y otro no, pero bueno, creo que no hay más que aceptar que las grandes salen de otros países porque tienen que expandir su marca. Y si me pides un balance global del recorrido, a mí, claro, cuando dices lo de 49.000 metros de desnivel acumulado, ostras, que casi te caes para atrás de la silla, ¿no? Sí. Porque dices, un número. Claro, pero es que luego miras el recorrido y yo digo, ¿dónde están esos 50.000 metros de desnivel acumulado? A mí, a nivel global, si me preguntas por si me gusta o no, me parece muy flojo o no sé si mal configurado o no me acaba de convencer. La verdad que no te gusta. No, y creo que si esto lo hace Javier Guillén, le estamos pegando palos. Lo matamos. Efectivamente, hasta pasado mañana, ¿no? Porque tendemos mucho a despreciar lo nuestro y lo de fuera pues no está tan mal, ¿no? Pero me da la sensación de que tenemos la primera semana un poco bluff, que tenemos 3 etapas decisivas, que son 2 de montaña y una crono. Y lo demás, ostras, es que me deja muy frío la configuración de las etapas en sí. Mucha media montaña, que no sé si se va a aprovechar o no. Es verdad que yo siempre digo que a mí no me gusta tampoco destripar a los organizadores ni criticar muchos recorridos, porque creo que al final quienes hacen la carrera son los corredores. Totalmente. Y que puedes tener un recorrido muy feo o muy malo a lo mejor sobre el papel y que luego los corredores te hagan una carrera fabulosa y al revés. Sí. Pero si me preguntas un poco sobre mi impresión, no me acaba de... No sé, había mucha expectación y no sé de dónde sale esa expectación. Sí, es que se decía que el Giro iba a hacer una gran revolución en el recorrido de este año. No lo ha hecho, eso está claro. Es verdad que es lo de siempre, de los últimos años. Esa es la realidad. O sea,
evidentemente los ciclistas son los que deciden, ¿no?, cómo va a ser la carrera, la manera que tengan que correr, pero se va a decidir en la última semana, como siempre en el Giro de Italia, Sí. es donde ponen absolutamente todo. Y es verdad que el Giro, la primera semana, los primeros 10 días, cuestan un poquito más y tiene pinta que va a ser la misma historia en ese sentido. Pero claro, puede haber una primera semana tremenda, ¿no? Y vamos, que al final te metas en carrera, y porque los ciclistas, si son agresivos, son valientes y buscan trampas en todas partes, pues normalmente eso puede pasar. Por cierto, no te he preguntado, a nivel de cartel, damos por hecho que Del Toro va a estar. Yo creo que es evidente, más después de escuchar a Machín aquí el otro día, yo creo que aún más, ¿no? Que yo creo que tiene clavada esa espinita del Giro del año pasado. ¿Y después qué? Porque hay muchas dudas, incluso se dice que Remco va a estar, yo creo que después del recorrido me parece que va a decir que no, pero ¿qué? ¿Te atreves a decir grandes nombres que des por seguro que vayan a estar en el Giro? ¿Tú crees que a Renko no le gusta este recorrido? Yo creo que... No. Bueno, hay poca crono, ¿no? Es que yo creo que él se basa mucho por la crono, porque es donde saca su ventaja, me da la sensación. Yo creo que la única que le gusta a él de verdad ahora mismo, para que ve con posibilidades de ganar reales, es la Vuelta, porque ya la ha ganado, y después la Vuelta Ciclista a España, es verdad que a nivel de puertos, ese perfil muchas veces de puertos más explosivos, ¿no? O más un poquito más cortos, creo que a él se le adaptan un poquito mejor. En la altísima montaña, ahí aún lo pierde todo. O sea, yo tengo esa sensación, ¿no? No sé. Me puedo equivocar, claro. No. Yo a mí había escuchado mucho de, bueno, otro tapete que le ponen a Tadej para invitarle un poco a que venga y tal. Yo sinceramente, sí, pero a mí que creo que ganaría este Giro porque es muy bueno, pero no creo que sea una alfombra roja para él, porque... ¿Pero hablas de Pogačar o de Remco ahora? No, te hablo de Tadej. Y ahora te digo lo de Remco. Vale, okay. De Pogačar me da la sensación de que le falta dureza al Giro y que se podría pasear. Bien, sí, seguro. Pero porque es muy bueno, pero no creo que sea un recorrido hecho a medida para Pogačar este Giro. Y yo, la verdad es que para Renko tampoco lo veo muy descabellado. Te digo por qué. Porque hay esa crono de 40 kilómetros. Él a cualquiera le puede meter 2 minutos. Sí, ahí sí, pero claro, no hay nada más. Sí. O sea, quiero decir, todo lo vende ahí. Pero creo que precisamente la falta de... que yo veo esa falta de dureza que... Es que yo creo que a este Giro le falta dureza, sinceramente, o le falta mucha montaña gorda. Y entre lo que ha mejorado Renko en la montaña, que si está a su mejor nivel, le hemos visto, ya no en este último Tour, sino en el anterior, que cuando él puede estar bien, bueno, no está al nivel de Vingegaard o de Tadej, pero no está tan lejos, ¿no? Y si le falta dureza al Giro, yo creo que no habría días de descalabro, a lo mejor, de Renko, y con una buena renta en la crono, a mí la verdad es que le veo o le vería peleando por ganar el Giro, sinceramente. Entonces no veo que le venga tan mal este recorrido a Renko. Sé que ha habido muchas veces que dicen que no le viene bien. ¿Y este crees que sí? Vale, sí, podría ser. Sí. Podría ser. La última semana yo quizá la veo un poco dura, ¿no? Pero es verdad que estos puertos tan duros del Giro, aunque haya menos dureza, pero es que es una bestialidad los puertos de Italia. Me da la sensación que a él le cuesta, ¿no? Y es verdad que también he escuchado tanto, y tú también lo has escuchado, que él ya está empezando un poco a dudar, ¿no? Sobre si se tendría que centrar quizá en otro tipo de perfiles de objetivos al año, ¿no? Y de las grandes vueltas, tenerlas no tanto como objetivo, porque, bueno, está claro que van pasando los años y en las clásicas yo creo que Remco aún tiene margen, es muy bueno, puede aún ganar más. Y yo creo que él cree que puede ser el rival en el cara a cara con Pogačar, ¿no? Con Tadej. Bueno, ¿se puede todo? También. Pogačar puede. Remco no sé si puede. Es que son dudas, claro. Yo creo que Remco está en un momento clave de su carrera, ¿no? De definición absoluta ya sobre qué hace. No, pero si en este Giro, mira, como lo dices tú, que Machín más o menos ya el otro día os decía que Del Toro puede ser el líder de UAE en este Giro, ¿no? Si tenemos la duda de si Vingegaard va a estar o no en este Giro, que a lo mejor es un poco lo que está ahí bailando, ¿no? En el aire. Yo, si fuera Renko, ante esa duda, me decantaría por correr este Giro, sabiendo que no me voy a enfrentar a Tadej, que
a Jonas Vingegaard a lo mejor en el cuerpo a cuerpo aquí le puedo aguantar. Pero Vingegaard no va aquí, al Giro. Yo creo Pues- que es evidente ya que pues no le han dejado, que él quería, Pues pero es que no le han mejor. dejado. Pues es que Sí. te diría que mejor me lo pones. Si no van a estar ninguno de estos dos, yo si fuera Renko y quiero ganar una Sí, grande está claro. otra vez, sabiendo que el Tour es, no sé si misión imposible, pero bueno, es muy complicado, yo me iría por aquí. Habrá que ver el recorrido de la Vuelta, efectivamente, y cómo le cuadra él luego en el calendario, pero bueno, es que a mí esta crono de 40 kilómetros, que creo que es algo que ya no vemos, que creo que a él le viene muy bien. Está claro que llegar ahí un buen destacazo, sí. Está claro que es anómalo, ¿no? Que haya estas cronos, que dices, hombre, en el cómputo dices 40 kilómetros, sigue siendo poco, por eso yo he dicho poca crono, pero es verdad que es una crono de cierta intensidad, eso está claro, ¿no? Y está ahí. No es lo mismo esta crono de 40 que a lo mejor una de 24 y otra de 14. Exacto. Que a lo mejor no, es que el otro son más kilómetros. Bueno, pero aquí son en un mismo día. Y en un mismo día, un esfuerzo tan prolongado, la gente ya no está tan acostumbrada a estas cronos tan largas y él... Sí. Definiéndolo rápido, él sí. O sea, él es capaz, o sea, si hubieran cronos como las de antaño, Remco estaría luchando hasta el final por todas las grandes vueltas, incluso hasta con Pogačar. Yo siempre lo he dicho. Y creo que el ciclismo haría bien en volverlas a recuperar tal y como está ahora mismo. No solo Pogačar, sino también Vingegaard dominando en la alta montaña con tanta diferencia. Creo que estaría bien y equilibraría un poco las tornas. Y no solamente con Remco. Quizá habría otro ciclista que se metería también en generales y sorprendería un poquito también como combate en montaña. ¿Por qué? Porque hay muchos croners que después cuando llega a la montaña se dejan llevar porque saben que después no va a haber terreno, pero si están metidos en carrera, seguro que te aguantarían un poquito más y seguro que su perfil cambiaría a nivel de entrenamiento y de preparación para las grandes vueltas. Bueno, en fin, vamos etapa a etapa y miramos a ver también lo que vamos a comentar con esta primera etapa que empieza en Bulgaria, entre Nesebar y Burjas, de 156 kilómetros, una etapa llana, a diferencia de los últimos años en los que se trataba de ofrecer la oportunidad de vestirse de rosa a los hombres de la general. Esto ha cambiado en Bulgaria. Vamos a ir con una primera etapa, ¿no, Alberto? Pues yo creo al sprint, ¿no? Para los sprinters. Tiene mucha pinta, ¿no? Sí, no sé qué clase de sprinters habrá, porque yo creo que van a ir bastantes, porque hay bastantes oportunidades para ellos, ¿no? Me imagino que pues Milan, que sí, hombre, Milan, sí. ¿no? Pues creo que es según lo que venimos viendo en el año pasado, en este año, igual es el primer candidato para vestirse de rosa, ¿no? Este día, ¿no? Que le viene bien. Bueno, pues también mucho de ver qué clima hay, ¿no? Que no haya peligros y demás, y sobre todo que no veamos lo de Mikel Landa del año pasado, ¿no? El primer día, pues. Total. Es algo así. Que por cierto, Mikel Landa yo creo que puede estar aquí, ¿eh? Vamos a ver. Sí, me da la sensación que puede meterse a hacer Giro, quizá Giro Tour. Vamos a ver cómo. Es que ahora se ha quedado él como un poco como capo del equipo, ¿no? Sí, ¿no? Total. Sí, los generales. Le podría venir bien, además. O sea que sí, ya se está preparando, además, que ya le he visto por ahí alguna fotito también. Que se está preparando, ¿no? Que se ha tenido el pelo de platino, ¿no? Algo así, pues. La verdad es que me sorprendió, ¿eh? Te tengo que decir que no sé, o sea, no me esperaba esto de Mikel Landa. No era el perfil que, una vez más, me deja descolocado. O sea, sí. Y hasta ahí nuestro comentario técnico de Mikel Landa. Pero... No, pero sí, puede estar, ¿eh? Yo creo que es buena opción y seguro que él tiene además la espina clavada, del año pasado que le dolió mucho aquello y ostras, seguro que se quiere resarcir un poco este año. Veremos. Etapa al sprint. Vamos a ver los sprinters que estén. Etapa 2 entre Purjas, en el mismo lugar, y Veliko Tarnovo. Esta etapa la definen como media montaña. Bueno, tampoco conozco yo mucho el recorrido por la zona, evidentemente, en Bulgaria. Son 220 kilómetros, por lo tanto, la distancia es interesante. Hay una extensión de tercera categoría en los últimos kilómetros que puede invitar quizá a algún favorito a que se anime a atacar. Si no, el repecho que conduce a la meta puede ser también un buen final para los que quieran ganar. Yo creo que los sprinters aquí creo que van a quedar descolgados en los últimos kilómetros. No sé, esa subida, como digo, final, no lo sé, es un monasterio. He estado mirando imágenes en internet. Bueno, ahí sí hay un rampón de estos tremendos, pero bueno, no sé, tengo dudas aquí. Si estuviera Pogačar, seguro que ataca. Sí, total. Sí, pero
es verdad que puede ser un día de estos para que, pues, no sé, es que no sé qué gente habrá, ¿no? Pero gente tipo, no sé, Daniel Felipe, esta gente puede intentar algo así, La ¿no? Philippe, por ejemplo, también es un Sí, perfil, ¿no? Sí. efectivamente, pues alguno de estos así un poquito explosivos que quiera romper la carrera, porque al final ese puertecillo, ese monasterio se corona 8 del final, pues bueno, te tiras para abajo arriesgando todo lo que puedas. Claro. Y luego parece también que ese final o ese último kilómetro como que pica un pelín para arriba también, ¿no? No es un sprint puro, pero bueno, es verdad que ahí las fuerzas todavía están muy, muy intactas, ¿no? Y si los equipos es verdad que se organizan bien de los sprinters, a lo mejor, pues los que pasen bien o tengan esas cualidades todavía para pasar estos repechos al final, a lo mejor lo pueden superar y ver no una llegada grande, pero bueno, una llegada de estas con 3-4 sprinters fuertes que todavía puedan pelearlo. Pero es verdad que la distancia de 220 kilómetros es larga y el recorrido al final también te invita mucho a buscar una aventura por delante, ¿eh? O sea que no sé si, bueno, al ver si alguna fuga tiene opciones de llegar incluso, aunque igual es demasiado pronto. Sí, quizá. Siguiente etapa, la última en Bulgaria. Esta es la que acaba en Sofía, entre Plovdiv y Sofía, 174 kilómetros. Hay un puerto de segunda a la mitad de la etapa, demasiado lejos. No creo que cuente demasiado. Y tiene pinta que también se va a decidir al sprint esta etapa, porque además los últimos casi 70, sí, los últimos 72 kilómetros son todos en bajada, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, sí, no sé. nada, yo creo que esto es una etapa de primera semana del Giro, no hay más. Esto es una etapa para el que paga la pasta y llevarle el Giro a Sofía. O sea, esto es así. O sea, y lo que venga a pasar después, más o menos, importa muy poco. Y es una etapa para los de la general trampa. Aquí es donde más de unos, estoy convencido, espero que no, espero equivocarme, pero es la típica etapa donde hay una caída de uno de la general, como lo de Landa, y se van para casa. O sea, es que hay muchas de estas en la primera semana del Giro y es yo lo que te decía antes y la sensación que me da de que vamos a tener casi 10 días de... No de nada, porque hay un par de cosas, pero de difícil engancharse, ¿eh? Sí, pero esto es cada año prácticamente igual, ¿eh? En el Giro de Italia. Sí. Lleva años siendo así. Bueno, etapa 4. Catanzaro y Cosenza, entre uno y otro. 144 kilómetros. Llanita, en principio, la dan aquí después del día de descanso, porque hay una primera jornada de descanso ya para traslado. Primera jornada, pues, en Italia. Y vamos, pica para arriba, pero no sé. Nada, otro sprint. Es que yo también lo veo así, sinceramente. Sí, totalmente. Segunda victoria de Jonathan Milan. De Milan. A mí me gusta mucho Milan, ¿eh? Yo tengo que reconocer que es el sprinter que más me gusta actualmente, más que Philipsen, que a mucha gente le gusta Philipsen y a mí también, pero Milan es que me tiene ahora mismo enamorado y creo que aquí se va a inflar si su estado de forma, evidentemente, este es el óptimo, ¿no? Etapa 5, entre Praia Mare y Potenza, 204 kilómetros otra vez. Esta la dan de media montaña. Creo que es la primera etapa interesante donde pueden pasar cosas. Es un terreno muy quebrado, especialmente en una parte final que puede ofrecer una opción de sacar tiempo a los hombres de la general, no mucho. Es ese repecho que ya hemos visto en otras ocasiones de Potenza, a 4 kilómetros de meta. Bueno, se puede intentar, ¿eh? Es verdad que quizá también nadie se mueve en la general o solamente con pequeñas diferencias y la fuga es el primer día que llega de verdad, Alberto, también podría ser aquí. Sí, ese último tercio, ¿no? de la etapa ahí, cuando se sube ese puerto de segunda que está todavía lejos y demás, yo creo que ahí será la clave para ver hasta dónde puede llegar la fuga, cuánto tiempo de ventaja tienen ahí en ese punto y cómo pueden aguantar esos últimos 50 kilómetros, ¿no? de etapa. Pero sí, yo creo que es un día muy bueno para la fuga, para que haya un grupito considerable que se pueda entender por delante. Luego es verdad que hay bastante terreno favorable ahí en los últimos 30 o 20 y pico kilómetros. Y lo que dices tú, ¿no? El repechito ese de Potenza, que va a depender un poco todo, pues eso, con lo que decimos siempre, del ánimo que tenga la gente. Para la fuga va a ser el punto clave de pegarse los palos definitivos para ver quién gana la etapa. Y bueno, pues si alguien tiene ganas de hacer algo de los favoritos,
mover un poquito la carrera. No creo que vaya a ser tampoco definitivo y bueno, es que a lo mejor si rasca alguien algo que puede rascar 10, 15 segunditos, bueno, es que no sé, ya te digo que lo veo un poco también con escepticismo este Bueno, día. es Sí, verdad que si estaba pensando en Del Toro, esta sí, etapa, esta primera semana, por su perfil, este tipo de etapas, con la potencia que ha demostrado este último año, y voy a decirlo claramente, la superioridad en muchos días, ¿no? Respecto a otros ciclistas. Parece una tontería, pero un ciclista como Del Toro se mueve aquí y quizá te saca más tiempo que en un día de montaña, ¿eh? O sea, es un poco tramposo este final repechero de subida-bajada. Imagínate que te ataca en el puerto de segunda que tú has dicho antes. Es verdad que le quedan 50 kilómetros para meta y tendría que enganchar con alguien por delante, pero puede ser un día de trampa, ¿eh? No, quizás estoy exagerando, me estoy motivando demasiado, pero porque es la primera semana. Pero, hombre, en otro tipo de carrera, ¿no? Donde se juegan cosas, esos últimos 50 kilómetros te dan juego. O sea, es repechero constante. O sea, es todo el rato sube-baja, sube-baja. Es una zona que la hemos visto en otras ocasiones también en Italia, que no es de carretera compleja. No sé, yo creo que... Sí. No, y el perfil Del Toro que dices tú, también hemos visto Claro. el año pasado en el Tour, en el Giro, que se peleaban por bonificaciones y por rascar 5. Hoy saco yo 5, mañana ya rasco 3 segundos, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo perfecto, ¿no? Y la potencia y la explosividad Del Toro en este tipo de repechitos como el de Potenza sí que le pueden dar lugar a decir, oye, voy a probar, a ver cómo voy, a ver cómo van el resto. Y si saco hoy 15 segundos, pues eso que he ganado, ¿no? Sí, pues la emoción esa que nos dan al final esos últimos kilómetros, ¿no? Y que te hacen un poco más entretenido el día. Sí, ahí sí que pueden pasar cosillas, sí. Vamos a ver. Después está la etapa de Nápoles, la etapa número 6, entre Paestum y Nápoles, de 161 kilómetros. Llanita, otra vez para el sprint, ¿no? La sexta etapa. Repite la clásica etapa de los últimos 5 años, Nápoles. Sí, o sea, tal esto no cual. lo cambian, ¿eh? No, y aquí es que no hay otra cosa que no sea otro sprint. Aquí no... Sí, o sea, aquí no hay duda. Es verdad que hay un puerto de cuarta a pocos kilómetros, pero nada, no sé. Va a ser una trampa superable, ¿no? Y ahora sí, aquí nos vamos a parar. Es la etapa número 7, es la primera gran etapa un poco del Giro de Italia, entre Formia y el mítico Blockhaus, 246 kilómetros de etapa. Va a ser la primera etapa trascendental que va a llegar al primer juez, ¿no? El juez final después de una jornada de aproximación donde, bueno, se va subiendo un puerto de segunda, como es el Roccaraso, pero prácticamente es un puerto de una etapa monopuerto. Es un día para los de la general. Recordemos que la última vez que se llegó al Blockhaus fue en el 2022. Aquel día llegaron en grupo. Hindley, Bardet, ganó Hindley, Bardet, Carapaz, Landa, Joao Almeida, Pozzovivo, prácticamente, porque se quedó al final, pero todos ellos llegaron juntos. Y al final ganó Hindley. Hubieron algunos movimientos de Almeida, por ejemplo, etcétera, pero más o menos hubo poca batalla. Es un puerto que... ¿Qué, Alberto? O sea, ¿te gusta, no te gusta? Me llama la atención la longitud, porque son casi 250 kilómetros y eso dentro del panorama nuevo de las grandes creo que es imposible casi verlo y creo que ni el Giro ha llegado en los últimos años a una etapa de 250 kilómetros, ¿no? De montaña sí, no muchas, ¿no? Sí. Es que no sé si te suena a ti, pero me parece una distancia bastante larga y bastante potente. Sí. Y me gusta que sea así, ¿eh? Yo tengo que decirlo que está bien. Sí, yo soy muy fan de las etapas cortas, pero soy fan de combinarlo. Claro. Las etapas cortas molan mucho si hay cosas que se juegan, ¿no? Que hay cosas que jugar y que pueden reventar la carrera. Exacto. ¿No? Sí, pero yo soy, o sea, a mí me gusta combinarlas, ¿no? No soy el de los talibanes que dicen, no, es que va todo 250 kilómetros, venga. No, a mí me gusta un equilibrio, ¿no? Y este tipo de etapas también creo que a lo mejor, aunque no sea la más definitiva que va a tener el Giro, bueno, pues con la dureza de este puerto final de Blockhaus y los 250 kilómetros, a lo mejor estos 250 kilómetros en la etapa 17 se notan, ¿no? Y tiene su importancia y su peso dentro de la configuración del Giro. Que vaya a haber muchas diferencias aquí, sinceramente creo que no, y sobre todo también por lo que apuntabas de la última vez que se llegó, fíjate, los favoritos llegaron
de la mano, ¿no? O sea, la anterior ganó Nairo Quintana, ganó el 17, creo, allí, ¿no? Si no me equivoco, con Pinot, que también llegó muy cerquita, con Dumoulin y todos ellos. No se hacen muchas diferencias en este puerto nunca. Es no parece que sea un puerto súper definitivo, ¿verdad? Pero bueno, pues por lo menos va a ser el primer día que vamos a poder empezar a ver un poco las piernas de la gente, ¿no? Y cómo va todo, ¿no? Es, como dices, casi una etapa monopuerto. Es verdad que, bueno, hay dureza previa, ¿no? Que aunque no haya puertos duros, pues bueno, siempre un constante de este sube y baja, que siempre esto te va incomodando, ¿no? Y te va cargando las piernas, y también con 250 kilómetros creo que ese terreno previo va a tener su importancia, y a lo mejor sí que alguno lo acaba pagando, porque no es lo mismo estar acostumbrado a los 160 o 170 kilómetros que meterte otros 70 o 80 más, Sobre todo ciclistas jóvenes, como Del Toro, por ejemplo. Claro, yo creo que sí que hay ese terreno previo, aunque sobre el papel no se vea espectacular, sí que va a ser un poco pestosillo y sí que va a tener su importancia, y a lo mejor aquí hay alguien que empieza a dejarse 30, 40 segundos, y eso ya, bueno, pues... a mí me sorprendería por la historia del puerto, pero por la distancia podría pasar. Es cierto también que los 2 siguientes días hay bastante, no dureza, pero son etapas ratoneras de media montaña, que puede hacer que quizás se lo piensen un poco a la hora de moverse muy valientemente. No lo sé, esto es una suposición. Claro, evidentemente estamos a meses, ¿no? Y no sabemos cómo va a ser la historia, ¿no? Pero bueno, está claro que dentro de este recorrido de los primeros días, ¿no? Que dices, está bien haber metido el Blockhouse aquí para romper un poco la carrera y dar al espectador un poco de espectáculo, ya que no tienes tampoco, yo qué sé, pues un Esterrato, ¿no? Como tenías quizá el año pasado, y algo así que rompa mucho esos primeros días. Vale, pues venga, pues seguimos. Vamos a la etapa número 8, entre Siete y Fermo, 159 kilómetros. Esta está catalogada de media montaña. Yo creo que esta es una etapa para escapada. Los favoritos dejarán hacer al resto, creo, ¿no? Y serán seguramente los corredores combativos quienes adopten ese papel de protagonistas. Y ojo al final, ¿no? Camino de Fermo, 2 cotas de cuarta categoría consecutivas, duras, muy duras, que veremos. Es verdad que es el típico recorrido que para una fuga va perfecto, da la sensación, ¿no, Alberto? Pero bueno, en una hipotética general, con este tipo de ciclista tan explosivo y todoterreno que estamos viendo hoy en día, quizás se adapta bien aquí, ¿no? Y lo puede hacer bien también. Sí, pues otro día para rascar un poco ahí al final, ¿no? Para los de la general. Pues en la última cota seguramente creo que será complicado, ¿no? Que en el penúltimo puerto pueda empezar a haber ya diferencias, pero bueno, sí, para en esa última cota intentar sacar algo. Yo creo que día para la fuga seguro, por la distancia, que también es muy buena para ellos. Y lo único que a mí me gusta este tipo de perfiles, sobre todo cuando los incluye mucho la vuelta, que son etapas... Esto es una copia de la vuelta, perdona. Claro, sí. Lo que pasa es que, si te das cuenta, hay casi 100 kilómetros de nada. Y se concentra todo en los últimos 60. La vuelta sí que, pues a lo mejor cuando suele ir por Galicia, País Vasco, tal, que es verdad que no hay puertarracos, pero sí que son puertos de segunda, tercera, cuarta, y se juntan mucho, pero los distribuye más a lo largo de toda la carrera, ¿no? Y a lo mejor no tanto al final, y eso creo que lo hace más entretenido. Aquí a lo mejor el meterlo solo al final, pues bueno, le falta un poco de dureza previa, que también le da un poco más de aliciente, pero bueno, yo creo que por lo menos va a ser un día divertido de ver, no definitivo, pero bueno, divertido. Sí, eso sin duda. Es cierto, que es que te estaba escuchando y estaba pensando, sí, realmente hasta el final esto no se mueve la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vemos muchas veces hoy en día en el Giro de Italia, es lo que decíamos al principio. Bueno, dicho esto, siguiente etapa número 9, esta sí que creo, la 9, que es una trampa, entre Cervia y Corno a la Scale, 184 kilómetros, es una etapa de media montaña. He escuchado poco esto que voy a decir yo ahora, pero lo creo de verdad. Bueno, aquí acaba el primer bloque, después es jornada de descanso. No es el puerto más duro, de hecho el último puerto, a la Escala, es un puerto que está catalogado de primera, pero extendidito. Pero aquí el truco que han hecho aquí es que meten entre el puerto de tercera previa y este Corno a la Escale 30 kilómetros de subida, aunque sea de falso llano, prácticamente constante. Y esto es peligroso. Esto parece que no, pero te va dejando las piernas, que al final, en ese tramo final que es más duro,
ojito. Yo creo que aquí sí que se van a mover muchos los de la general, pero a veces porque van a ver que rivales caen de maduros. Es mi sensación, ¿eh? Sí, este es el típico día, ¿no? Que para cuando empieza ya esa primera subidita del puerto de tercera, pues que empezarás a un 2, 3, Exacto. 4%, ¿no? Pues si le empiezas a meter ritmo, Hombre. sí, tú vas avanzando, vas diciendo, bueno, lo voy pasando, pero a lo mejor llega un momento que dices, Mm. ostras, ¿no? Ya no Y voy que tú tan pones fácil. plato pequeño ya porque vas con las Exacto. piernas un poco tal, veras al de al Sí, lado y dices, hostia, este va con el plato grande aún y se va moviendo, me cago en la leche. tal Esto cual, nos ha pasado a todos, ¿no? tal cual. Entonces, en el ciclismo profesional eso es igual, o sea, al final cada uno con sus ritmos, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, bueno, Es verdad que es una etapa monopuerto, se puede decir sí, monopuerto, ¿no? Y es verdad que sobre el papel puedes decir, bueno, pues ni fu ni fa, ¿no? Pero también es verdad que a mí esta etapa me recuerda un poco a la de Valdezcaray del año pasado en la Vuelta, que era otra que sobre el papel, pues bueno, sí, vale, y ahí estaba, y creo que además era la sí, etapa 9 si no me equivoco, y acabó correcto. siendo la etapa definitiva en la que Vingegaard metió Sí, sí, el tiempo que necesitaba, ¿no? sí. Así que, bueno, yo es verdad que, pues lo que te digo, ¿no? Tú ves el perfil y puedes decir que, bueno, pues vale, ahí está, pero cuidado con estos días, que el día que menos te lo esperas, igual acaba siendo el decisivo, ¿eh? O sea que, bueno, Total. sí, tiene su aquel, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que tiene su aquel. Vamos a ver, insisto. Te voy a hacer una pregunta porque la siguiente ya es la crono, ¿vale? La etapa 10 entre Viareggio y Massa. ¿Cómo crees que va a llegar la carrera aquí a la crono? O sea, ¿te imaginas un Del Toro? Estamos hablando del Toro, pero puede ser cualquier otro, ¿eh? Sí. Con mucha ventaja, llegando al minuto. ¿Te imaginas a 3 ciclistas en medio del minuto, a 2 ciclistas en 30 segundos? ¿Qué te No, imaginas con el recorrido que hemos visto hasta ahora? yo creo que los que estén para pelear el Giro de verdad tienen que estar varios todavía, seguramente en menos de un minuto, lo veo. Vale. Porque es que no creo que haya habido demasiadas oportunidades para rascar tiempo. Y a lo mejor el que un día rasca 20 segundos, al día siguiente se deja 15. Entonces, no sé, lo veo como que a la crono todavía van a llegar las cosas bastante equilibradas, ¿eh? Ah, ah. Sí, es verdad. Posiblemente ahora se rompan. En la etapa número 10, Sí, Viareggio Massa, 40,2 kilómetros, lo que decíamos antes, ¿no? En una etapa. Es una crono muy técnica, ¿eh? Con 3 puntos de control en el kilómetro 15, 27 y 36,5. 40,2 kilómetros, como digo. Si está Remco, un especialista, arrasa, ¿eh? O sea, total. y puede meter, sí, 2 minutos bien, bien buenos, ¿eh? Seguro. Y Remco, seguro. Es que seguro, o sea, no sé quién, pues siempre hacemos muchos castillos en el aire porque no sabemos quién va a estar, ¿no? Pero es que, Un claro, Tarling aquí también. O sea, estaba sí, pensando en Joshua Tarling, en Pipo Gana, ¿no? Este sí, tipo de tíos. un poco los de siempre, ¿no? Pero Mm. claro, es que a nivel de general, si aquí está Renko, creo que pega un puñetazo muy grande al Giro y es que luego no es fácil recuperar. Si te ha metido 2 minutos y medio, no, es que no es fácil recuperárselos a Renko, ¿eh? Ya, pero tendría que no haber perdido en el Blockhouse una gran Sí, distancia, eso para empezar. Y la clave para mí es el Blockhouse. Y si sale por delante de los 2 minutos, ahora llegaremos a la última semana. Ahí tengo dudas. sí, Ahí, es verdad. No, pero este Renko o no, es una distancia más que suficiente como para que haya diferencias entre los que estén peleando por el Giro. Y es un día para que haya diferencias de verdad, de minuto y pico, entre gente que lleve un poco mejor esto y gente que no se le dé nada bien. Así que está en la mitad y justo en la mitad se va a empezar a romper un poco, yo creo, la carrera. Yo sé que hay gente que lo de las cronos le aburre y no le gusta verla y pasa y dice, bueno, pues este día no lo veo, pero a mí, y yo era de esos hace tiempo, mucho tiempo, pero a mí me parece súper necesario esto y creo que le va a dar una personalidad diferente a la carrera de aquí Está bien. adelante. Sí, sí, es verdad eso que dices. Eso es cierto, ¿eh? No lo veníamos viendo, digamos, ¿no? Y era muy No, necesario. claro. Está claro. Etapa 11, después de esa crono, donde entendemos que va a salir un líder, ¿no? De la crono sólido y que va a intentar defender su ventaja. Por lo tanto, la carrera ya la tenemos montada. Ya tenemos el show montado, que es un poco lo que busca el Giro, ¿no? Llegados a este punto. Entre Porcari y Shabari, de 178 kilómetros, lo que decía Alberto, es que falta dureza, ¿no? Porque aquí perfectamente por recorrido de la zona podrías meter un puertarraco y te sacas una etapa de media montaña
que sí, puede dar juego, es verdad, ¿no? Pero para una fuga, ¿no? Puertos de segunda, tercera, yo dudo que se mueva nada más de la general aquí, ¿no? Está Nada, bien, bien. sí, no, pero a nivel de general creo que no hay mucho que rascar aquí. O sea, es ver quién se lleva la etapa y que no haya nadie que se nos desgracie en el último descenso. Sí, ese descenso de San Bartolomeo, creo que lo vimos hace 3 años, y ahora no me acuerdo realmente, pero que recuerdo que era vertiginoso, ¿eh? No sé si es hace 3 años, hace 4, pero ya pierdo la cuenta, los años pasan muy rápido, pero es una zona peligrosa, ¿eh? Eso sí que ahí van a tener que ir con ojo, porque es el típico lugar donde te caes y pierdes ahí medio giro de Italia. Veremos. Etapa 12, Imperia Nueva Liguria, 177 kilómetros, llana, ¿no? ¿O qué? ¿Sprint? ¿Otra vez? Sprint. Claro, creo que no hay otra. Aquí sí que no hay otra. Es que mirad, vamos ahora a la etapa 13, que es entre Alejandría y Verbania, de 186 kilómetros, la dan de media montaña y yo me río. Porque, claro, no, total. O sea, no puedes decir que una media montaña es meter una cota de cuarta y un puertecito de tercera. No puede ser. No puede ser, porque ¿cuánto desnivel acumulado tiene esta etapa? Por favor, es que el resto es plano. Totalmente. Es que es todo llano. O sea, es que llano. esto un sprinter de hoy en día te lo supera seguro. Vamos. Hombre, por favor. Es que todavía si hubiera el típico terreno pestoso que fueran sube y bajas, te puedo medio comprar que sea de media montaña, pero no, es que es una pista de aterrizaje, es otra crono plana y 2 puertecitos en los últimos 20 kilómetros. Sí. Yo para mí lo peor del recorrido es lo que sucede después de la crono, ¿eh? Fíjate que no te diría tanto los primeros días, sino que estas etapas después de la crono. Porque te cortan el ritmo, ¿verdad? Sí, ahí es donde sí que le veo que ahí es donde quizá han fallado, pero claro, después el terreno, el recorrido te marca mucho, ¿no? Verbania, que por cierto es de donde nació Pipo Cana, si no me equivoco. Sí, si está por ahí. Normal entonces que se le dé también llanear, porque... Sí, exacto. En la zona es donde él puede entrenar bien por aquí, ¿eh? Bueno, y aquí sí nos vamos a la etapa número 14, entre Aosta y Pila, y esta es, bueno, no sé, hay gente que dice que es la etapa reina. Los Alpes llegan al Giro, empezando por el precioso Valle de Aosta, donde comienza una jornada de 5 puertos, el final en el alto en Pila, ascensión que cuenta con más de 1.100 metros de desnivel positivo. Será el día, no sé si más trascendental, pero se suben 1, 2, 3, 4, 5 puertos puntuables. Está claro que es una etapa chula, corta, ¿no? Que puede dejar mira lo movimientos. Que te decía antes, ¿no? La combinación un poco entre las largas y las cortas. Estas son solo 133, pero fíjate lo que hay en 133 kilómetros. Sí, está claro. A mí estas me gustan. Yo la verdad es que soy muy fan de este tipo de etapas y es un día en el que, pues esto, vamos a ver ya a la gente haciendo rodillo antes de salir, porque claro, tienes este puertarraco a balón parado, ¿no? Que nada más empezar vas a tirar para arriba y ahí como no estés calentito, es un día de estos que, cuidado, como no entres bien a carrera y se vaya volando, que seguramente se vaya a ir volando, claro, imagínate que te quedas aquí. Hasta luego, muy buenas, ¿no? Porque luego todo lo que te queda por delante, cuidado. Es el típico día que tienes que filtrar hombres, ¿no? Por delante, si vas a la general, porque si no te puedes quedar fuera de juego aquí. Sí. Y que tienes que tener además buenas sensaciones desde el principio, porque no puedes salir cruzado, porque aquí tienes que ir enchufado desde el primer día, ¿no? Y se me ocurre, o se me viene a la cabeza el día de Renko en la vuelta, ¿no? El camino en Tourmalet, ¿no? Cuando a las primeras de cambio dijo hasta luego, ¿no? Pues es un día muy, muy para eso y luego pues hay mucha dureza, sí, porque eso, tienes la subida a Douai de tercera categoría, luego tienes el Linois de primera categoría que enganchas ya con una nueva subida y la ascensión final que, ostras, que son 20 kilómetros casi de ascensión con todo lo que llevas en el cuerpo, ¿eh? Es también bastante tendido, hay alguna zona dura. Estoy mirando referencias de este puerto de Pila que yo no lo tenía localizado, te tengo que ser sincero. Sí, yo tampoco, ¿eh? Y se ha subido en el 87 y en el 92, por lo tanto estamos hablando con final de etapa, un clásico, ¿eh? Un clásico será, sí. Yo, la verdad es que por generación creo que Alberto y yo vamos justos aquí en este tema. Pero estoy viendo que Indurain perdió 2 minutos en este puerto en el 92. Ganó aquel día Udo Bols, el del Telecom. Llegó Indurain con Chiappucci
Pero claro, aquí salió de la general líder, por lo tanto, Bols iba por delante, entiendo, Ya. en la escapada. Por lo tanto, no perdió tiempo y no hubieron movimientos prácticamente entre los de la general. No sé si nos sirve de referencia. Aquel día la etapa fue de 260 kilómetros. Sí, que fíjate. La mitad esta, 133, justo. O sea que- ¿Cómo ha cambiado todo? Madre de Dios. Sí, Bueno. pero bueno, está claro que yo te decía antes que había 2 días de montaña decisivos, ¿no? Pues bueno, Sí. este es uno y es que no hay muchas oportunidades reales en las que No. definir el Giro. Entonces, este es un día clave para el que quiera meter tiempo o recuperarlo. Es que no hay Sí. más. Sin ser un puerto tampoco súper duro, ¿eh? O sea, No, es que tampoco hay puertos fuera de categoría, ¿no? En el Giro. Es que sí, mucho puerto de primera, mucho puertecito, pero tampoco hay mucho puerto fuera de categoría que digas, ¿no? Es que, pues sí, te puede faltar la referencia, ¿no? De un Mortirolo, un Stelvio, que te dé un poco más de nombre, ¿no? Pero claro. este puerto, la parte final, si es al 10%, la pendiente media es alta, al 7,8, o sea, tampoco vamos aquí a desmerecerlo, pero No, pero hostia, no es, o sea, no es un Mortirolo, como decías, o no es no sé, lo que sea, ¿no? Que cada uno no. ponga su ejemplo. No lo es, eso está claro. O sea, bueno, hay quien dice que es la etapa reina. Yo no lo creo, pero bueno, hay quien lo dice. Después nos vamos a otra etapa llana, es otra vez, ¿no? Etapa llana entre Voghera y Milán, 136 kilómetros. Esta es llana, pero llana de que va a ser de risa. O sea, que va a ser todos esperando el sprint, porque es que no hay. Es que no hay ni una dificultad, o sea, es que nada, ni nada, es imposible. Es que, tal como lo que estamos viendo últimamente en el ciclismo, es que ni se van a fugar. O sea, es que van a ir en el pelotón además hasta los últimos 40 kilómetros. Estoy viendo que luego es un circuito urbano, dan Sí, es un circuito al final. cinco vueltas, puede ser. Sí. Sí. Bueno, pues nada, o sea, es un día muy bonito para verlo en directo. Para la gente que viva en Milán o que se vaya a Milán a verlo, pero ya está. Además es que es un sábado, que a nivel de televisión y horrible. demás, pues es otro día. Falló. Está pasando últimamente, pero mucho, está pasando mucho. Los sábados y los domingos, etapas así. Sí. Pero bueno. No son capaces con el recorrido, que yo entiendo al organizador, yo no, claro. Yo entiendo. Obviamente. Es complicado de cuadrar, ¿no? Y a veces te cae el sábado o el domingo y ya no sabes cómo hacer y dices, bueno, pues me la como el sábado o el domingo. Sí. No es lo ideal, pero lo tengo que hacer, ¿no? Bueno. Etapa 16, Bellinzona y Cari, 113 kilómetros. Alguno te tira esta etapa por la longitud a la cara, ¿eh? Hombre, a mí me parece que no es necesario hacer una etapa de 113 kilómetros cuando ya estás en el bloque final de montaña. O sea, me parece que es innecesario. Es que a esto nos referíamos al principio del programa. Ahora la gente que esté escuchando dice, ahora seguramente muchos están diciendo, ahora entiendo qué decís al principio. Es que es esto. O sea, es que estás ya en el bloque decisivo, que es donde el Giro normalmente, que sí, que se jugará la carrera igual, porque hay un puerto de primera, el de Cari, que es duro y va a haber movimientos y tal. Pero es verdad que 113 kilómetros, 4 dificultades de segunda, pero es que prácticamente es otra vez otra etapa por puerto, Alberto. Es que. Mira, se me está viniendo a la mente ahora. ¿Te acuerdas? Creo que fue hace 2 años la vuelta que iba por Santander y metió una etapa también de 110, 120 kilómetros, ¿verdad? Que la gente también dijo, bueno, pero ¿qué tipo de broma es? Y esa etapa salió muy bonita. Y creo recordar que pasaron cosas en la general. Es verdad que porque hacía muy mal tiempo también, que venía lluvia. Nunca se sabe, es que nunca se sabe. Claro, es a lo que voy, que nunca sabemos, ¿no? Que es verdad que sobre el papel, joder, una etapa de 110 kilómetros en una gran vuelta, pues parece que no hay por dónde cogerla, ¿no? Y sobre todo si tienes terreno en la zona. O sea, claro, exactamente. Esa es la clave. Si no hay terreno, sí, eso es. Nada que decir, pero hay terreno aquí para meter puertos intermedios. Sí, seguro. Ahora bien, que de repente se lían la manta a la cabeza y desde el principio están a palos y como pasó aquel día en la vuelta dicen que no se para hasta el final y que son 113 kilómetros a muerte y a fuego, pues a lo mejor tenemos el mejor día del Giro. Totalmente. Sí. No lo sé, puede ser. Pero quizá esto yo lo veo más al día siguiente, ¿eh? Sí, puede ser. Pero son 200, media montaña, pero bueno, ya el recorrido, la distancia quizá te frena un poco a hacerlo. Bueno, sí, tienes razón tú. Es verdad que, bueno, el perfil de la etapa, esta en concreto, a mí no me disgusta porque, bueno, tienes
esas cotas de segunda, tercera, que te dan siempre... Y es verdad que es un doble paso, ¿no? Porque son los mismos puertos, que hacen un bucle. Pero creo que luego hay demasiada distancia entre que se sube esa última vez ese puerto de segunda categoría hasta que empezamos la ascensión final. Y ahí, bueno, no sé cómo puede cuadrar. Eso es verdad que a lo mejor hay una persecución y hay desgaste. No sé, es que pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero es verdad que sobre el papel, pues bueno, se vuelve a quedar corta. Al medio es un circuito, ¿no? Sí, hacen ahí un doble paso en Torre y Leontica y luego ya marchan hacia la extensión final. Pero sí, bueno, a ver qué sale, ¿no? Es verdad que puede salir un día muy bonito, pero es lo que te digo, ¿no? Que si tú lo ves sobre el papel, dices... Es que no sé, es que es una etapa importante esta, ¿eh? Porque yo creo que si el Giro ha hecho esto, no creo que sea casualidad. Nosotros ahora mismo no tenemos la capacidad, seguramente, porque estamos muy lejos, ¿no? A nivel de fechas, ¿no? Para poder imaginar lo que vaya a pasar, pero yo creo que ellos interpretan que la carrera va a llegar aún con el líder de la crono. Creo que interpretan eso. Y si han metido este circuito que nosotros no conocemos, justo antes del puerto final de Cari, mejor dicho, entiendo que este circuito es muy tramposo, muy ratonero, una especie de Montjuic, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con curvas muy rápidas, descensos rápidos, rampas muy duras. Entiendo que va por aquí el tema, un doble paso que va a dejar las piernas y la carrera rota. Yo entiendo que si no, es que no lo harían. O sea, es que no tienen por qué hacer una etapa de 113 kilómetros. No hay ningún sentido. Si lo hacen es porque creen que va a haber mucho desgaste en el circuito. Etapa 16. Apuntémosla todos en rojo porque yo creo que algo han visto en el Giro de Italia para preparar esto. Hombre, es que si no, Alberto, algo tiene que haber. Total. De hecho, mira, estaba revisando mientras tanto la etapa esta que te comentaba de Santander y no eran 120, son 140. 140, un poquito más. Eso ya era más. Es algo más. 113, es que es muy corta. Aquí tiene que haber una trampa o tienen que ser muy optimistas, una de dos, pero tiene que haber algo en este circuito. Si no, no tiene explicación, vamos. Claro. Ya llegados a la etapa 16. Bueno, al día siguiente. Es una etapa de media montaña. Esta sí que te decía yo, son 200 kilómetros entre Casano, Dada y Andalo. La dan de media montaña, pero sí que veo que es muy pestosa. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esta puede dejar las piernas maduritas más de uno, ¿eh? Aquí, ojito con ello. Sí, aquí es cuando ya van un poco las piernas ya cargadas y te metes 200 kilómetros que ya no se llevan igual de bien que en la quinta jornada, ¿no? No, sí. Y sí, ese tramo final es verdad que, bueno, dices, no hay puertos puntuables, ¿no? No me han metido un puerto de primera, segunda, pero sube, baja. Esto del Toro le va de maravilla esta etapa. Esto del Toro le va muy bien y ese final ahí de tercera categoría, pues para pegar ahí un hachacillo final y a lo mejor meter 20-30 segundos, pues puede estar bien, ¿eh? Es que yo soy de los que piensa que el año que viene Del Toro va a dar un salto impresionante, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser algo de locos, visto ya lo que hizo el año pasado. Es que pensar todo lo que ganó estando Pogačar en el pelotón y en su propio equipo. O sea, es que me parece, de verdad, de superclase. Es una etapa donde un ciclista que se defiende bien en la media montaña y es superior, Pogačar sería otro que nos podría valer, ¿no? Evidentemente sería superior incluso. Te puede destrozar la carrera y sentenciar el Giro aquí, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque esto no es ninguna tontería, esta etapa de media montaña, y aquí puede ser también decisiva. Es que estoy intentando buscar un poco el sentido de los organizadores a esta última semana que no es tan habitual, aunque, ¿sabes? No hay tanta alta montaña, sino que buscan más trampas. Entonces... Es que es verdad que normalmente el Giro, última semana, era puertarracos, ¿no? Sí. Nombres emblemáticos, tal. No. Y este año no hay de eso. Y hay mucho de esto, ¿no? Mucha trampa, mucha media montaña. Que estoy de acuerdo contigo, que esto puede ser un día que Del Toro, por esos. Es que, no sé, estoy viendo los últimos 30 kilómetros a lo mejor. Y para él es un terreno perfecto que diga, oye, mira, yo me voy para adelante, que el que quiera que venga conmigo. Es que es una Estrade sin este rato. Tal cual. Entonces, pues se puede decidir la carrera, no subiendo al uso, digamos, pero de otra forma que a mí me parece igualmente válida, lícita y espectacular, que al final estamos muy acostumbrados en que esto se decide solo para arriba, ¿no? Y hay otras mil formas totalmente de entender el ciclismo y de disfrutarlo también, así que
A mí me gustan estas cosas, me gustan estas trampas, pero también me gustan los puertos y por eso digo que me faltan cosas. Yo soy clásico, ¿eh? Se decide en el puerto mítico, en Mortirolo de turno, donde sea, me da igual. Yo me quedo con eso, pero bueno, es verdad que después hemos visto etapones así en los últimos años muy bonitas, ¿no? Sí. Etapa siguiente es la 18, es una etapa llana entre Fai de la Paganela y Pief di Soligo, 167 kilómetros. Bueno, quizá ahí puede llegar la fuga, porque no es tan llana, pero vamos, también podría ser que un sprint podría llegar si se lo toman con calma, porque tampoco hay mucha dureza. Yo a mí esto es lo que me deja frío y lo que está pasando en el Tour y en la Vuelta y ahora en el Giro también, que en esta última semana de repente en día que parece que tendría que ser clave te plantan un día de enganche. Nada. Sí, es un día de enganche para llegar a la zona donde ellos entienden que es donde les interesa los Dolomitas, ¿no? Que se decida la carrera. Sí, pero no sé, es que ha habido muchos años en los que se ha podido hacer estos enganches de otra forma, ¿no? Y el año pasado pasó la Vuelta con esta etapa de Guijuelo, en el Tour también pasó este mismo año, no sé con qué etapa fue, pero también ha habido otro día de decir, me queda un final descafeinado. Pero un organizador te dirá aquí, o sea, yo estoy contigo, que siempre se pueden buscar trampas más emocionantes, pero te dirá que no hay posibilidades por cuestión de geografía. O sea, al final es que, es que para llegar allí tenemos que pasar por aquí y no hay nada más, ¿no? Y tenemos que hacerlo así porque si no, a nivel organizativo y de logística es imposible llegar después a tener una etapa 19 y 20 que sean la leche, ¿no? Por decirte algo. Sí, yo lo entiendo, que yo soy el primero que no le gusta criticar los recorridos porque entiende las dificultades que pasan los organizadores, que creo que al final son siempre los que se llevan las tortas y los grandes incomprendidos, ¿no? Y es que es verdad, es que, no, claro, lo fácil es decir, no, es que yo quiero los últimos 5 días aquí, etapas de... Claro, por todos los lados, ¿no? Y que es fácil hacer lo que hacemos nosotros desde aquí, desde el sofá, ¿no? Pero, joder, el organizador tiene que buscar un poco el equilibrio de, oye, mira, es que tengo que pasar por aquí y es que para llegar allí, pues tengo que ir por acá, ¿no? Y yo no me gusta pegar grandes palos porque entiendo las dificultades de hacer un recorrido perfecto en 21 días moviéndote por un país entero, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, pues este día te deja un poco frío y te frena un poco, ¿no? Aquí es cuando estás ya diciendo, hoy se decide ya esta última semana, 3-4 días nos quedan solo de Giro y de repente, ¡pum! Te quedas ahí un poco bajo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya está. Es así. Nos divertiremos igual, ya está. Sí, depende de los ciclistas, es lo que decíamos al principio, está claro. Tal cual. Siguiente etapa es la 19. Ahí sí que esto ya son palabras mayores, entre Feltre y Allegue, con ese final en Piani di Pezze. 151 kilómetros, es cortita, pero son los Dolomitas que van a decidir el Giro. Etapa reina, para mí sí, esta sin duda es la etapa reina, esta sí, no la anterior. Es un tapón descomunal de 5.000 metros de desnivel en solo 151 kilómetros, que acaban con este inédito Piani di Pezze. Ascenso corto, pero muy duro. Son rampas por encima del 14%, que será la guinda a una jornada en la que previamente se va a superar el mítico coloso del Giro, a su vez Cima Coppi, por lo tanto el más alto de este Giro de Italia, que es el Paso Giao, que hemos visto en los últimos años, siendo un puerto impresionante, ¿no? Y duro. Esta etapa es una etapa del Giro. Esta etapa a mí me encanta. O sea, esto es un etapón que yo me levanto por la mañana, ya todo mi día está condicionado por ello. Me encanta, me apasiona, es duro. El Paso Giao yo creo que es donde se va a mover la carrera. Estoy convencido, vamos, sin duda. Y después el último puerto es cortito, pero duro. Entonces, bueno, vamos a ver. Le dan segunda categoría a ese Piani di Pezze. Veremos. Quizás es el único pero. El final, ¿verdad? Que a lo mejor no sea otro puerto de más entidad. Pero por lo demás, pues nada, creo que es aquí se decide el Giro, ¿no, Alberto? O sea, yo creo que está claro. Total. Sí, porque al contrario que la otra etapa que comentabas, que para ti no es la reina, yo estoy de acuerdo, que a mí esta me gusta un poquito más también. Vale. Al contrario que la otra que ya empiezas subiendo, aquí tienes un poco de recorrido pestosillo también para ir calentando un poco antes de que empiece ya lo gordo, ¿no? Y luego es que es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Irte por encima de los 2.000 metros de altitud, que eso sabemos que todavía hay gente a la que no le acaba de sentar bien y ahí a veces se ven cosas. Cuando te vas por encima de los 2.000 metros de altitud, a veces pasan cosas que no
que no esperas y pues que claro, si en el Paso Guiao no vas bien, cuidado la que te puede caer, ¿eh? Porque te quedan 50 kilómetros con dos ascensiones todavía y con descensos donde te la tienes que jugar, que cuidado, ¿eh? Entonces, pues es lo que dices tú, ¿no? Al final la cima copy de este Giro va a ser un poco la decisiva, yo creo la que marque todo. Es una etapa preciosa, es una etapa muy bonita, que es verdad que lo único que a lo mejor le faltaría dureza en el último puerto, en el puerto final, pero bueno, también es verdad que tal y como vienen ya de todo el desgaste, pues... Pero es un poco Mortirolo Áprica, ¿no? Un poco, o sea, de este rollo, ¿no? A veces ese puerto final que te remata, ¿no? Pero la dureza ha estado en Yao, ¿no? Pues yo creo que un poco es este el tema. Lo único que... Yo estaba pensando en Remco. Yo creo que Remco no, o sea, con la carrera lanzada a muerte, no lo aguanta o pierde la carrera. O sea, creo, por lo que hemos visto, no sé. Fíjate, es que no lo sé. Es que yo creo que depende de cómo vaya la carrera de lanzada. Sí que creo que depende de los rivales que tenga, insisto, porque es que esto al final Ya, está claro. Las dudas está con claro. los rivales que tenga. Sí. Depende de eso. Creo que lo que sufra o no en el Paso Guiao sería la clave. Si lo supera y llega aquí como líder o luchando por la carrera, está claro que a partir de aquí sí. O sea, si supera el Paso Guiao, puede ya luchar por el Giro hasta el final, eso seguro. Sí. Oye, imagínate que llega con un minuto de ventaja porque es líder y empieza a quedarse un poco en el Paso Guiao y ahí está jugando ya con unos segunditos, ¿no? Pues dependerá que Red Bull trabaje muy bien tácticamente. Claro, pues arriesgar en el descenso y bueno, luego es verdad que al final en su favor jugaría que los últimos dos puertos no son grandísimos puertos. No. Con lo cual esto tampoco le vendría tan mal sobre el papel, ¿no? Así que, bueno, no sé, yo es por lo que te digo, que creo que ha mejorado Renko mucho en montaña, que lo hemos visto y depende mucho, como decimos, de los rivales. Pero bueno, sí, esto es una etapa preciosa. Bueno, de estas que, como dices tú, ¿no? Cuando es el día marcado, te levantas ya diciendo, bueno, hoy hay algo, ¿no? Hoy tengo otra sensación de día, ¿no? Este es el día, vamos, que... Vamos, por supuesto, o sea, no haces otra cosa. O sea, no, estás todo el día pendiente de la etapa, es una pasada. Es tal cual. Es una pasada. Vale, y después quedaría la etapa 20, entre Gemona del Friuli y Piacambalo, de 199 kilómetros. Se sube 2 veces Piacambalo, es un puerto de primera, puerto largo, puerto interesante, no tan duro, evidentemente, como la jornada anterior. Si queda algo por decidir, se va a jugar aquí y yo creo que es un día táctico, ¿no? Un poco como vimos el año pasado, un día para jugar mucho con la táctica. Claro, yo creo que va a ser un día chulo, porque con cosas abiertas seguro, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo llega la carrera. Es el último día grande del Giro. No hay mucho más. ¿No te gusta? Ya lo veo. Me vuelve a faltar algo, ¿no? Para ser la traca final me falta algo más que un doble paso. Sí, es que este puerto tampoco es la leche, o sea, tampoco... Claro. No... O sea, que tu traca final sea simplemente un doble paso por un puerto de primera categoría, no sé, queda como un poco descafeinado, ¿no? Que no tengas... Es que no hay dureza previa, hay un puertecito de tercera categoría, tal, pero es que no hay nada previo a eso. O sea, son 200 kilómetros, pero es que son 2 puertos. Ya está, o sea, no hay nada más, no hay terreno. Ganó Holanda en el 17. Sí, y estoy viendo que la última vez que se llegó no hubo diferencias. Apenas entre los favoritos. El año que gana Tao, claro, fíjate, 2 segundos Kelberman, a 4 Hindley, a medio minuto Almeida. Es que, bueno... No es un puerto que parece que sea... Claro, a ver, estamos hablando, es verdad, que de corredores ahí en aquel año muy parejos, ¿no? Que no tenías un súper especialista, no era algo... No era el Almeida del año pasado, por ejemplo, que seguramente hubiera estado a otro nivel. Pero no, me falta algo, porque es que lo que te digo es que antes de empezar esa primera subida a Piacambalo, es que son 130 kilómetros casi de nada. No tienes un sitio para endurecer la carrera, no puedes jugar a poner a bloque a tu equipo para reventar a alguien, no puedes jugar a la sorpresa.
Dependerá de los ciclistas, Alberto, pero por lo que estoy repasando todas las ediciones que se ha subido este puerto, no es un puerto que parece que haga grandes diferencias y normalmente se llega en grupo al final, más allá de esa victoria de Landa en el 17. Esta es la realidad. Pues nada, es lo que te digo. Encima, entre una ascensión y otra tampoco hay nada, que es el descenso y volver a encarar la subida. Con lo cual me parece que puede quedar un poco, no sé si descafeinado, pero bueno, igual tenemos un final como el del año pasado, vete tú a saber. No lo sé. No lo sé. Al día siguiente ya queda Roma, son 131 kilómetros, llanita, bueno, etapa de celebración, ¿no? De final, y se decidirá el sprint y ya no hay nada por el paseo triunfal, ¿no? Las calles de Roma, con las cercanías del Coliseo, etcétera, lo habitual. Bueno, después de haberlo repasado al detalle contigo, entiendo mucho más lo que decías. Tengo que decirlo. Va a depender mucho del tipo de ciclista que haya, yo creo. Evidentemente, al final los ciclistas son los que hacen las carreras. Sí que es verdad que no creo que sea el mejor recorrido del Giro de Italia de los últimos años. Yeah. Pero, bueno, veremos si la crono marca o no la carrera. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Si esos 40 kilómetros en una sola crono muy a la antigua, pueden o no ser decisivos. Yo creo que el Giro hace un primer intento por recuperar las cronos largas que puedan pasar a ser decisivas después en la carrera, algo que hay muchos que estamos reclamando, como hemos dicho antes. Si lo consiguen o no, veremos. Sí, bueno, a lo mejor es un retroceso, ¿no? En el tiempo, no a nivel de progreso me refiero, sino un retroceso del tiempo. Yo en este caso lo vería para bien, porque insisto, ¿no? En que igual que antes... las etapas, o sea, las cronos de 50 kilómetros es verdad que descartaban a mucha gente. Un punto intermedio entre esos 50 o 60 kilómetros de crono y los 25 que se ven ahora, normalmente estos 40 y pocos, bueno, pues yo creo que contribuyen a darle juego a la carrera, sinceramente, ya que haya, como decías tú antes, más gente que se pueda meter, que a lo mejor ahora no tiene tantas oportunidades, ver nuevos invitados, bueno, no sé, es que yo soy muy partidario de que una grande no es solo terreno para los escaladores, es que es un terreno para el corredor más completo y eso incluye el que mejor salva las caídas, el que mejor llanea, el que mejor salva el terreno si lo hay, el que mejor contrarrelojea y el que mejor sube en el cómputo global, no solo el que mejor suba, que es un poco a lo que yo creo que se viene reduciendo el ciclismo en los últimos años, ¿no? Claro. Así que bueno, me gusta que se vuelva a recuperar las cronos, igual que me preocupa un poco la deriva que se está tomando también a meter etapas monopuerto, que en principio no son decisivas y el Giro las mete este año, la Vuelta las ha metido mucho este año, el año pasado también, el Tour también ha metido alguna este año creo que con Mont Ventoux. Sí. No sé, quedan un poco feas sobre el dibujo y un poco raras en el desarrollo también. Y no sé si es algo que se está poniendo de moda, pero creo que, no sé, me llama un poco la atención, simplemente. Y normalmente no son muy, muy decisivas, ¿eh? O sea, normalmente no hacen mucho daño, eso es cierto. Pero bueno, veremos. Bueno, Giro de Italia analizado, Alberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Oye. Nada, ya sabes que yo me lo paso fenomenal aquí contigo, así que cuando quieras. Te lo agradezco de corazón. La verdad es que hemos estado 1 hora y pico y además antes hemos tenido ciertos problemas técnicos, por lo tanto, oye, Alberto, la verdad es que se ha portado de maravilla como siempre y ya está. Pues ya está. Ahora esperar al Giro de Italia y ahora la semana que viene, ¿no? La semana que viene es no la otra, ¿no? Me parece. La otra es... sí, la siguiente creo que 17. Sí. El 17 se presenta la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Pues a ver qué tal también. Sí, estarás ahí, supongo, ¿no? Irás a verlo, ¿no? ¿O qué? No, pues no, porque es Mónaco, ¿verdad? No me da la vida. No te vas, ¿eh? Para allí, no te vas. Sí. No me da la vida. Hablé con Arauz, sí me dijo que iba para allí. Sí. Digo, pues nada, que pase por el casino de nuestra parte y ya está. Sí, yo la verdad es que he estado en Mónaco un par de veces, una por turismo y la otra con la bici, que estuve por ahí mirando por toda la zona, que aquella zona, bueno, no te la acabas. Además está San Remo, toda la zona. Y la verdad es que es un lugar bastante, para mi carácter y mi personalidad, el ambiente que hay de gente, bueno, no sé, no me quiero meter con nadie, seguro, pero no es mi rollo para nada. Ese rollo vanidoso, todo lo que se lleva, me parece...
bueno, es agotador incluso, ¿eh? O sea, de verdad, hay cada uno por ahí. Mucha ostentación, ¿no? Sí, de verdad, en fin. Bueno, suerte que siempre nos quedará el ciclismo, Bueno, Alberto, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Joan, mil gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte.